Quiero que me acompañe ahí a la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Vamos a continuar con nuestra serie que pusimos un paréntesis de 3 domingos para hablar sobre casa de Dios, sobre la iglesia a la que pertenecemos. Y hoy continuamos con nuestra serie. Nuestra serie se llama Conociendo los tiempos. Y esta serie trata de ubicarnos en el lugar preciso en el que está ahora la iglesia. Acuérdense que la iglesia no vive de suposiciones, la iglesia no debe de vivir en incertidumbres tampoco. La iglesia debe de saber dónde está parada, dónde se encuentra actualmente la iglesia, en qué tiempo estamos, qué es lo que dice la Biblia respecto a los últimos tiempos que la iglesia ha de vivir. Y es el tema número 9. Hoy es un tema que pues usted va a decidir de acuerdo a lo que usted ve, observe, si es que esta señal ya se está cumpliendo, ya se cumplió o todavía está por cumplirse. El tema es la apostasía. Y dice en Primera de Timoteo, capítulo 4, en el capítulo 4, verso número 1, si todos lo tienen, pueden decir amén. Primera de Timoteo 4, verso 1, y dice así la palabra del Señor. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Pueden ocupar sus lugares. Amén. Bueno, conociendo los tiempos. ¿Cómo conocemos los tiempos? Ya lo hemos dicho, meditando la palabra de Dios, estudiando la palabra de Dios. No hay otra forma de conocer los tiempos en los que vivimos si no es a través de la Biblia, porque es la propia Biblia la que determina los tiempos. Dios es el que determina todas las cosas, y a todas las cosas, dice, les ha dado su tiempo. Como dice en Eclesiastés, todo, absolutamente todo, tiene ¿qué cosa? Su tiempo. Tenemos la bendición de Dios, de que podemos conocer las cosas a través de este santo libro que es la palabra de Dios. Mire, esto es lo que, para dar un pequeño repaso de lo que hemos estado viendo los últimos estudios. Esta línea negra que se ve aquí hasta abajo, que va recorriendo desde aquí hasta acá, se puede llamar una línea del tiempo que nos va pues mostrando gráficamente cómo van a ir ocurriendo las cosas. ¿Recuerdan ustedes que leímos el pasaje de Daniel 9:25, donde nos da la escritura una profecía acerca de las 70 semanas de Daniel? Las 70 semanas de Daniel, la cual la palabra de Dios dice que solamente falta porque una semana se cumpla, pero 69 semanas ya pasaron de esa profecía que Dios le dio a Daniel. 69 semanas ya transcurrieron. ¿Cuándo se cumplieron esas 69 semanas?
a partir de aquí, cuando se decretó la reconstrucción del muro de Nehemías. ¿Ustedes se acuerdan de eso que vimos, no? Cuando Nehemías reconstruyó el muro, a partir de ahí se comenzaron a escribir o se empezó a contar el tiempo de las 70 semanas. Y dice la palabra de Dios que la semana 69 se iba a cumplir precisamente aquí, cuando Jesucristo iba a entrar a Jerusalén, en lo que nosotros conocemos como la entrada triunfal. Ahí ya transcurrieron 69 semanas. La palabra de Dios dice que son 70 semanas las que están determinadas para el pueblo, pero falta una sola semana de 7 años. Entonces, si ya pasaron 69 semanas y las multiplicamos por 7, cada semana es 7, nos da un total de 483. Aquí no se cuenta en días, aquí se cuenta en años. Entonces, de esta fecha de Artajerjes hasta la entrada triunfal han pasado 483 años. Entonces falta una sola semana para que sean 490, pero falta esa última semana que se llama la semana 70 de Daniel, y esa semana 70 se va a cumplir en los tiempos de la tribulación. La tribulación, ¿cuántos años va a durar? 7 años. Ahí está el cumplimiento de la profecía que Dios le dio a Daniel. Daniel 9:25, Daniel 9:26 y Daniel 9:27. Nosotros la iglesia estamos aquí ahora, año 2016. ¿Dónde nos encontramos? ¿Dónde estamos ahora? Dice la palabra de Dios que la hora y el día de este evento que está aquí, ¿qué dice aquí en esta línea blanca que va para arriba? El arrebatamiento. Nosotros como iglesia es el evento más importante que estamos esperando ya. ¿Por qué? Porque muchas profecías se han cumplido. Entonces, la palabra de Dios, como no nos da fechas, como no nos pone ni el año, ni el mes, ni el día para saber cuándo va a venir ese evento llamado el arrebatamiento, entonces, ¿cómo vamos a entender que ya es el tiempo? ¿Cómo lo vamos a saber? ¿Cómo me doy cuenta que estoy cerca de ese evento glorioso llamado el arrebatamiento o el rapto de la iglesia? ¿Cómo me doy cuenta que yo ya estoy ahí cerca? ¿O todavía debo de esperar un poco más? ¿Todavía debo de seguir orando? Pues Señor, parece que todavía está muy tranquilo, parece que todavía no va a suceder nada, pero sigo orando, aquí sigo fiel. ¿Dónde estamos? ¿Qué nos dejó el Señor? ¿Qué dice aquí? Entonces, ¿qué nos dejó el Señor para saber dónde estamos ubicados? Señales. Señales. Cuando veas que estas cosas que comiencen a suceder, dice, párate derecho, erguíos, levanta tu cabeza, porque vuestra redención está cerca. Entonces, espérame. Entonces, aquí estamos. Hemos estado estudiando las señales de los últimos tiempos. Y hemos visto que se han estado cumpliendo muchas señales. Y si no decir que todas ya se cumplieron, las que la palabra de Dios dice, viene el arrebatamiento y comienza ¿qué cosa? La última semana, la semana 70, los últimos 7 años, el comienzo de la tribulación para los que se han de quedar aquí a vivir tiempos de dolor, de tragedia, de juicio, porque va a estar gobernando el anticristo en ese tiempo. Entonces, pásame la siguiente, por favor. Nosotros, regrésamelo un poquito, una nada más. Entonces, mire, fue la entrada triunfal, la palabra de Dios nos habla de la crucifixión, todo el propósito de Dios cumpliéndose a partir de la crucifixión, que Dios le da salvación al hombre a través de su sangre, la redención del pecado. Mire, como todo está planeado, todo tiene un plan y un propósito y un tiempo, todo.
A Dios no se le escapó nada, ni un detalle. Entonces, mire, nosotros nos ubicamos ahora aquí en esta época, que se llama la era de la iglesia o tiempo de la iglesia. Ahorita el pueblo de Israel está ahí en la banca esperando entrar al segundo tiempo. Nosotros estamos jugando ahorita la iglesia. La iglesia va a ser quitada y tiene que entrar a jugar ¿quién? Israel. Por eso Israel está así como que un poquito fuera de estas cosas que van a suceder, pero Dios tiene sus tiempos para todo y lo tiene para su pueblo Israel. En los tiempos de la tribulación le va a venir su hora a este pueblo. Ahora sí, la que sigue. Entonces, ampliando un poquito esto, la era de la iglesia, aquí está la crucifixión. Dice la palabra de Dios que nos ha dado señales, las señales de los últimos tiempos. Estamos viviendo señales que antes no se veían como con la continuidad, con la que lo vemos ahora. Por ejemplo, ¿se acuerda del último terremoto importante que sucedió ahí en América del Sur? ¿En dónde fue? En Ecuador, ¿no? Un terremoto de 7.8 grados. ¿Por qué hubo tanta destrucción? ¿Por qué hubo tantas muertes? ¿Será que este pueblo no estaba preparado? ¿Será porque no temblaba con esas magnitudes en este lugar? ¿A qué le atribuimos las cosas? Hay lugares en donde no temblaba como está temblando ahora, y uno de ellos es Ecuador, como lo fue Haití. Haití sufrió un terremoto de 6 grados y la devastación fue peor todavía, mucho más grande de lo que está sucediendo en Ecuador. ¿Pero por qué? Porque no temblaba así. Por eso tanta construcción vieja se vino abajo, pero porque no estaban acostumbrados a sentir lo que sintieron. Ecuador es otro ejemplo claro de que era un lugar que no temblaba como está temblando ahora. Y hasta ahorita se han registrado poquito más o poquito menos de 400 réplicas de ese primer terremoto. ¿Por qué cayeron tantos edificios? ¿Por qué se vino tanta destrucción? Porque no temblaba así, no estaban acostumbrados, ellos no tenían esa prevención. Nosotros en México tuvimos que aprender también la prevención a raíz de lo que sucedió en el 85. Ahora las construcciones se levantan de otra forma, deben de tener otros parámetros para lograr construcciones más resistentes, pero en Ecuador no sucedía así. Y Ecuador no sentía los temblores que está sintiendo ahora. Hubo una réplica de 6 grados que igual espantó a todos. Y ahí está, hermano. Y mire, señales. Ya vimos que iba a haber engaños de tipo religioso. Mirad que nadie os engañe, decía Cristo, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo que yo soy quién, yo soy el Cristo. Y vimos que iba a haber también falsos cristos. Ya estudiamos todo eso. Falsos cristos. Iba a haber también ¿qué cosa? Falsos ¿qué? ¿Usted cree que hay falsos profetas ahora? Sobran, creo. Falsos cristos sobran. Falsos profetas sobran. Estuve viendo el video completo de Ana Méndez, esta señora que se dice profeta. ¿Qué forma de robar tan descarada tiene? Hombre. Luego vimos que hay, ¿qué cosa? Guerras. Siempre ha habido guerras, ¿sí o no? Pero como las que ha habido ahora, donde se amenace la existencia de la humanidad, guerras nucleares. En el siglo XX tan solo tuvimos 2 guerras mundiales, pero son guerras que amenazan la existencia humana. Y ahí sigue, y sigue la historia. Las guerras continúan. Guerras, ¿qué más va a haber? Pestes o enfermedades. Ni qué decir. Enfermedades. Ahora es un mosquito el que anda causando, hombre, males, el Zika. ¿Qué más? Hambres. Luego dice terremotos, señales en el sol. Tuvimos una serie de 4 lunas de sangre también, señales en el sol.
en la luna, ahí faltó una S, y las estrellas. Mira lo que dice Lucas 21. Acompáñenme, ahorita regresamos a 1 Timoteo. Ahí deje un dedo guardado en 1 Timoteo. Pero mire lo que dice Lucas capítulo 21, para ir ubicándonos en estas señales que nos dice la palabra de Dios. Porque el tiempo está cerca, hermanos. El tiempo está cerca. Lucas capítulo 21. Si lo tiene puede decir amén. Dice el verso 25. Lucas 21. Verso 25. Dice, entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Pero en la tierra dice que va a haber angustia. ¿De parte de quién? De las gentes. Angustia en las gentes. Confundidas a causa del bramido del mar. ¿Y de qué más? ¿Usted recuerda haber? Mire, yo no recuerdo, y no han pasado muchos años para que no empiece con que, pero cuando yo era niño, todavía adolescente, ya ve que le dije, yo no escuchaba de tsunamis, yo no había oído hablar nunca de un tsunami o que era un tsunami. ¿Usted sí? O desengáñeme, a lo mejor yo soy el del error, pero usted había escuchado hablar de eso años atrás. Sea sincero, hermano, usted dígalo. Yo no. Y ahora están sacudiendo el mundo, hermano. Híjole, yo cuando vi ese tsunami que azotó allá, no me acuerdo cómo se llama este lugar. Allá por Indonesia, pero tiene otro nombre, creo. Sumatra, creo fue. Algo así. 300,000 muertos por el tsunami. Increíble. Turistas. Gente que estaba trabajando ahí en el mar. Gente que estaba tomando el sol ahí en la playa y de repente se le viene todo eso encima. Yo sinceramente nunca lo había visto, nunca. Entonces, ¿yo cómo lo debo de tomar ahora que lo estoy viendo? ¿Como algo normal? ¿Como una coincidencia? ¿O será que se está cumpliendo la palabra de Dios? Porque dice que la gente va a estar angustiada y confundida. Y no se me borra de la memoria una vez que estaba viendo yo el noticiero y el que estaba dando las noticias en ese entonces era el hijo de Jacobo Zabludowski, que se llama Abraham Zabludowski. Y él comenzó a dar noticias de desastres naturales, terremotos, que estaba temblando, cosas que estaban sacudiendo al mundo, la naturaleza. Y él decía, sería bueno que nos preguntáramos por qué está pasando lo que está pasando, porque esto no es normal. Y claro, no falta quien empezó a tratar de encontrar esa explicación en la ciencia, en la psicología, en otras ondas. Pero que el calentamiento global, que el fenómeno del niño, que el fenómeno de la niña. Pero hace 2000 años la Biblia ya había dicho eso, que estas cosas iban a dar. Entonces, cuando yo vengo a Lucas 21 y dice aquí que la gente iba a empezar a confundirse, a estar angustiada a causa del bramido del mar y de las olas, ¿cómo lo debo de interpretar esto? ¿A mi conveniencia? ¿O a lo que yo creo que es? ¿O cómo? Pero viendo lo que estamos viendo ahora, no hay duda que la palabra de Dios, pues no se equivoca. Y nos da los puntos de una forma clara de cómo iban a suceder. Aquí no le llama tsunami. Ahora se le llama así, pero aquí lo llama de otra forma. El bramido del mar y de las olas. Y dice el verso 26, desfalleciendo los hombres por el temor, fíjese,
desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán. ¿A dónde? En la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces la naturaleza está hablando acerca del regreso de Cristo, ¿sí o no? No estamos viendo. En el ámbito religioso estamos viendo mucho engaño, muchos falsos cristos, falsos profetas. Pero aquí la palabra de Dios nos habla de otra cosa también. En 1 Timoteo 4, si me acompaña otra vez a 1 Timoteo 4, ponme la que sigue, hijo. 1 Timoteo 4, 1. ¿Se acuerda quién escribió esta carta? El apóstol Pablo. Se le escribió a Timoteo. Y le dice Pablo a Timoteo. Pablo le está hablando acerca de que él quiere ir pronto a verlo. Pero él dice, pero te escribo estas cosas para que sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Y dice en el 4:1, pero dice, el Espíritu, ¿a qué Espíritu se refiere aquí? ¿El Espíritu humano? ¿El Espíritu Santo? ¿A quién? El Espíritu Santo, porque lo está escribiendo con mayúscula. ¿Se acuerda que les dije eso? Pero el Espíritu, o el Espíritu de Dios, o el Espíritu Santo, dice, a mí me gusta esta palabra, claramente. O sea, no hay ni cómo te confundas con esto. Dice claramente que en los, ¿cómo le llama aquí? ¿Cómo le llama a estos tiempos? A los postreros tiempos. A los postreros tiempos. Dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Mire, como le mostré ahí en el gráfico, antes de que vengan los 7 años de tribulación, antes de que el anticristo se presente en el mundo, muchos dicen que el anticristo ya está vivo, pero nosotros no lo sabemos. Es más, quién sabe si hasta lo veamos o lo conozcamos. Pero lo que sí es claro, dice la palabra de Dios, que antes de que el anticristo venga, se presente al mundo, tiene que ocurrir esta situación, la apostasía. Esta palabra apostasía o apostatar solamente aparece 2 veces en la Biblia. 2. Una aquí en 1 Timoteo 4:1, donde dice que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Ahorita vamos a ver lo que significa esta palabra apostasía. Y van a apostatar de la fe porque están escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Pero también en Primera de Tesalonicenses, ahí atrás de Timoteo, atrásito, en la primera carta de Pablo también, pero a la iglesia de Tesalónica, Primera de Tesalonicenses, ¿les dije primera? No, es segunda. Es segunda. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2.
verso 3. Estas son las únicas dos citas donde aparece esta palabra apostasía o apostatar. Segunda de Tesalonicenses 2:3, ¿ya lo encontró? Mire, aquí está. Dice, nadie, vuelve a usar esa misma palabra, nadie os engañe, nadie, en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga, ¿qué cosa? La apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar. ¿De quién está hablando aquí? Del anticristo. Pero dice que el anticristo no se va a presentar y no se va a manifestar en la apostasía, perdón, el anticristo no se va a manifestar, sino se manifiesta primero, ¿qué cosa? La apostasía. Ahora, ¿qué es apostasía? Según el diccionario, apostasía significa renunciar, o la renuncia que hace una persona, de sus creencias, de sus convicciones, ya sean religiosas, políticas, el abandono, dice, de su religión o de su partido político al que pertenecía. En el mundo del primer siglo, la apostasía era un término técnico para la revuelta política o deserción. Y al igual que en el primer siglo, la apostasía amenaza el cuerpo de Cristo. En otras palabras, apostasía en griego significa rebelión, significa abandono, significa repudiar tus creencias o tus convicciones previas. No es una herejía negar la fe, ni dejar de ser leal, pero la apostasía es un rechazo total y definitivo de Dios. Entonces, ¿qué es la apostasía? Es una persona, hablando ya en términos cristianos, dentro de la iglesia cristiana, una persona que se le puede llamar apóstata, es aquella que abandona, que deserta, que renuncia a sus creencias, a su fe, a sus convicciones. Dice la palabra de Dios, antes de que se manifieste el hombre de pecado, el anticristo, la iglesia va a comenzar a ¿qué? A abandonar la fe. Hay un pasaje en Lucas donde Cristo le pregunta, hace una pregunta a la cual no da respuesta. Y dice la Escritura, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Dando a entender que en ese entonces, cuando Él venga, la iglesia va a estar sufriendo pobreza espiritual. La gente va a comenzar a abandonar el culto, va a comenzar a abandonar la iglesia. Y eso no es cuestión de un día, no es cuestión de un domingo que tú no vengas, de 2 domingos. La apostasía comienza a darse poco a poco, poco a poco, poco a poco. Empiezas a abandonar las cosas, tus convicciones, tu fe, pero siempre por alguna razón lo hace la gente. No se va nada más porque sí. Nosotros sabemos que el mantenernos unidos en la iglesia es de ayuda para todos. Aquí venimos a confirmar nuestra fe, nuestras convicciones,
venimos a pedirle al Espíritu Santo que siga llenando nuestra vida. Pero hay algo que se está comenzando a notar ya. Y no hablo solo de esta iglesia, hablo de la iglesia universal. Porque la iglesia ha comenzado a dejar de creer en el poder de Dios, de la palabra de Dios. En los púlpitos ya no se está predicando la Biblia, son señales de apostasía. En los púlpitos se está predicando de humanismos, de psicología. Se está predicando de filosofías que nada tienen que ver con el evangelio de la salvación, con el arrepentimiento de pecados. Entonces, al momento de que ya nos está predicando el verdadero evangelio detrás del púlpito, la gente que está sentada no está recibiendo la verdadera información, no está recibiendo el verdadero alimento y se está creando gente que solamente vive de emociones. Gente que solamente está viviendo de intereses, de complacencias. De que si usted escucha a un predicador decir, tú eres hijo de un rey y Dios no quiere que seas pobre, el predicador comienza ¿a qué? A falsificar el mensaje. Y ya no es el mensaje de arrepentimiento. Estamos haciendo un mensaje cada vez más indoloro, un mensaje que cada vez duela menos, que te moleste menos. Los predicadores están dando un mensaje que a la gente no le moleste, que no la sacuda en sus fibras más interiores, porque quieren iglesias llenas, quieren auditorios llenos, quieren congregaciones que estén hasta el tope de gente. ¿Pero por qué razón? Porque es gente que no tiene convicciones claras de lo que significa el evangelio y la palabra de Dios. Se están creando cristianoides que vivan solamente para su beneficio. Y mire lo que le voy a enseñar ahí en Segunda de Timoteo, ahí en esta carta. Un ejemplo de esto de la apostasía. Sí, a ver, préstame la que sigue. Ahí déjamela. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 10. Dice desde el verso 9, unas instrucciones que le da Pablo a Timoteo. Segunda de Timoteo 4:9. ¿Ya lo tiene? Dice, procura venir pronto a verme, le decía Pablo a Timoteo, porque esta es una persona, Demas. Porque Demas, ¿qué hizo? Lo desamparó a Pablo. Demas me ha desamparado, pero ¿por qué? ¿Qué hizo? Amando ¿qué cosa? Este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Demas me ha desamparado, amando ¿qué cosa? Este mundo, y se fue, dice, a Tesalónica. Parece que el motivo de al abandonar a Pablo fue su amor. ¿Por qué? Por la comodidad terrenal, por la seguridad, la tranquilidad tal vez del hogar o lo que le extrañaba del mundo, su falta de voluntad para afrontar los peligros con Pablo. Pero todo comenzó porque Demas empezó a amar al mundo. Para decir que una persona es apóstata, en primer lugar, pues, debe de pertenecer primero al pueblo de Dios, ¿no? No le podemos decir apóstata a alguien que no pertenezca al pueblo de Dios. Eso es algo que yo he tenido que discutir con algunos, o como aquellos que dicen que un cristiano no puede pecar ya. Mientras vivamos en este cuerpo, el cristiano sigue teniendo esa naturaleza y esa tendencia a hacer lo malo. No se les olvide, hermano, porque todavía no tenemos alas, y no tenemos todavía la aureola, ni la tuniquita blanca. Seguimos viviendo en este mundo, y este mundo sigue y hace todo lo posible todavía por arrastrarnos, por atraernos.
Y si usted me dice que usted no es atraído por el mundo, pues es que lo felicito. Pero todo empieza amando al mundo, amando al mundo, amando al mundo y demás. Se dio cuenta que él amaba más eso y dejó a Pablo y lo desamparó. ¿Puede un cristiano llegar a hacer eso? ¿Puede un cristiano hacerlo, sí o no? Ahora la pregunta es ¿por qué? ¿No le satisface la vida cristiana? Y hay síntomas de apostasía en la gente cuando tú ves que prefieren el mundo que las cosas de Dios. De muchas maneras y de muchas formas se puede mostrar. Tú ves cuando una persona abandona la iglesia, a uno como pastor le duele, por supuesto, ver que la gente abandone la iglesia, abandone su responsabilidad, no con la iglesia, con Dios, su compromiso con Dios, con el Creador, con la iglesia. Hay un compromiso, sí, pero principalmente es con Él, con Dios. Cuando tú empiezas a notar que empiezan a abandonar la iglesia, que dejan de venir, un mes sin venir, 2 meses sin venir, 3 meses sin venir, algo está pasando en ese corazón. ¿Qué está pasando? ¿Les llama más la atención el mundo? O tal vez hay pecado, porque el pecado rompe la comunión. Y lo que hace que una gente se vaya, abandone su fe, abandone su creencia, sus convicciones, es que aman otras cosas más que a Dios. Y dice aquí que él amó más al mundo y abandonó su fe, lo que él había creído. Entonces, ¿seguimos estando en peligro, sí o no? Dice la palabra de Dios que cuando vengan estos falsos profetas, van a engañar, si fuere posible, ¿a quién? A los escogidos. Y mire lo que dice aquí 1 Timoteo 4:1, que vamos paso por paso. Dice 1 Timoteo 4:1. Esto es lo que está sucediendo en muchas iglesias hoy. 1 Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos o en los postreros tiempos algunos apostatarán. ¿De qué cosa van a apostatar? ¿Qué van a abandonar? ¿Qué van a renunciar? ¿Qué van a dejar? Van a dejar su fe. Van a dejar su fe. Muchas iglesias donde se predica la verdad, el verdadero evangelio, usted las ve y no son las iglesias que tienen miles de personas. ¿Por qué? ¿Cuál será la razón por la que una iglesia donde se predica el verdadero evangelio no cuenta con la gente que tiene un auditorio de 3,000, 5,000, 10,000 personas? ¿Cuál será la razón? ¿Es una palabra diferente? ¿Es una doctrina diferente? ¿Es una libertad diferente? ¿Qué es lo que sucede? Pero aquí nos da la respuesta, la misma palabra de Dios. Muchos van a apostatar de la fe. ¿Por qué razón? Porque comienzan ¿a qué cosa? ¿A qué cosa? A escuchar. Gracias, Panchito. Tú te puedes ir 10 minutos antes de que termine la predicación. ¿Escuchando a qué? Espíritus engañadores. ¿Qué dijo Cristo cuando comenzamos a ver lo de las señales de los últimos tiempos? Señor, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin de los tiempos? ¿Qué fue lo primero que Cristo contestó? Mira que nadie mira que nadie te engañe. ¿Y qué están haciendo aquí? Algunos, dice, empiezan a escuchar que espíritus engañadores. Espíritus engañadores. Y espíritus engañadores se refiere a qué? A esas personas que se están dejando llevar no por el Espíritu Santo, se están dejando motivar no por el Espíritu de Dios, sino por un espíritu engañador.
Y hemos visto en los últimos años un importante crecimiento de nuevas doctrinas, de nuevos mensajes. Todo lo que dices, lo recibes. Así es que siempre habla positivo. Declara que tu hijo no es un borracho, aunque esté borracho y tirado. Tú dilo, mi hijo no es un borracho. O sea, y tú te gastas diciendo, mi hijo no es un borracho, no es un borracho, y sigue de borracho. Y luego la gente, ¿a quién le echa la culpa? Pero si el predicador dijo, el profeta, el apóstol dijo que yo declarara que mi hijo es salvo para la gloria de Dios, y anda más perdido que nada. Espíritus engañadores. Iglesias que te hablan de puro dinero, puro dinero, puro dinero. Todo ese movimiento que comenzó con la llegada de estos predicadores, uno de ellos Benny Hinn, pero años atrás, una mujer llamada Kathryn Kuhlman, que comenzó con el avivamiento de la risa y hacer reír a toda la gente que estaba a su alrededor cuando ella daba sus predicaciones. Benny Hinn dice que él iba al cementerio y se paraba frente a la tumba de esta mujer y hablaba con ella. Y que le decía y que le hablaba y que quién sabe qué, y que de ahí recibía él su poder. ¿Qué espíritus engañadores? Cuando la palabra de Dios dice que aprendamos a doblar las rodillas, aprendamos a orar, aprendamos a venir delante de Dios en oración cuando hay cosas que necesitamos que Dios mueva en mi vida. Cuando tú estás rogando para que Dios haga un milagro en ti y te hincas y lloras y ahí estás a un lado de tu cama, prendes el radio y escuchas, tráele 1,000 pesos al pastor y Dios va a solucionar tu problema. ¿Qué hace? No, hombre, ¿para qué estoy aquí hincada? Pues mando mis 1,000 pesos y espero mi milagro. Espíritus engañadores. Y ahí se han levantado sectas también que es impresionante. Una de esas sectas que se ha levantado, pare de sufrir. Fíjese, pare de sufrir. Cuando Cristo nos dijo que íbamos a sufrir, hasta el día de nuestra muerte íbamos a seguir sufriendo, y ellos salen con que pare de sufrir. Y hacen una combinación de brujería y Biblia. Por eso la gente cae engañada, porque te hablan bonito, te hablan de la Biblia, pero no te dicen la verdad, te la disfrazan, te la camuflajean, y bajita la mano te empiezan a sacar la lana y venga chepa acá, y era uno de a 500 y era uno de a 200, es que te falta fe, echa uno de a 1,000, sópales. ¿O no salen así? Oiga, pero yo ya di como 10,000 pesos, hasta las escrituras de mi casa di. Te falta fe, mi hermano. Y luego el responsable es aquel. Dice que va a haber espíritus engañadores. Pero ¿sabe dónde van a estar? ¿Sabe dónde van a estar estos espíritus engañadores? ¿Dónde cree? En la iglesia. Aquí van a estar. A ver, voltee a su lado a ver si no ve alguno. ¿Espíritus qué? ¿Pero dónde van a estar? En la iglesia. En la iglesia. Espíritus engañadores y doctrinas, dice. ¿De qué? De demonios. Los demonios son creyentes. ¿Sí o no? Pero no por eso son cristianos. ¿Sí o no? ¿Cuántos creyentes hay aquí? Alce la mano. Bueno, ¿cuántos cristianos hay aquí? Alce la mano. También se pueden ir temprano, hermanos. Se levantaron la mano. Pero mire, una de las cosas que produce la apostasía, va a comenzar a producir la apostasía en los últimos tiempos, que es la falsa enseñanza, falsas doctrinas, doctrinas de demonios, como los testigos de Jehová.
Los testigos de Jehová tanto quisieron enfatizar en la humanidad de Cristo que hicieron a un lado su divinidad y ahora ya no lo consideran Dios. Cuando la Biblia dice que Jesús es Dios. ¿Sí o no? La apostasía comenzó con una mala enseñanza. Cuando se comienza a enseñar en los púlpitos cosas que no son, comienza la apostasía. El relajamiento espiritual, el haz lo que quieras. Mire, apostasía, falsas creencias, iglesias donde actualmente se permite todo, donde lo importante es, ¿qué cosa? ¿Qué es lo importante ahora? Vamos a hacer una pachanga, vamos a poner las luces de colores, ahí están. Ponemos aquí humo, ponemos un conjunto, vamos a poner a bailar, vamos a entretener a la gente y vamos a tener lleno este lugar siempre. Yo se lo aseguro, Pero dice que lo importante es ¿qué cosa? Entretener a la gente. Luego dice que no ofender a nadie. Como lo dijo este predicador estadounidense muy reconocido, pero como no tiene idea, Joel Osteen, que él prometió hablar del pecado y prometió no hablar del infierno en su iglesia. Bastante está la gente afligida como para que todavía vengan y se les hable del infierno, dicen. ¿Qué óvole? Oiga, ¿puedo ir a bailar? Vete a bailar. ¿Me puedo echar un puro? Échate un puro. ¿Puedo hacer esto? Hazlo. Tú ya eres salvo, tú ya estás del otro lado. No, pase lo que pase, tú ya estás del otro lado. Como la doctrina del calvinismo. Pase lo que pase, tú ya estás salvo, tú ya la hiciste, estás de aquel lado. Solamente que a ti, porque Dios te escogió para ser salvo. Pero a los que Dios no escogió para ser salvo, pues igual hagan lo que quieran. Dios ya te escogió para que te pierdas, dicen los calvinistas. Entonces, para una cosa es pachanga y para la otra va a ser también. Pero ¿qué pasa cuando dice la Escritura que todos vamos a dar cuenta de todos nuestros hechos, palabras, acciones? Como que empieza todo a tener un poquito de temor en el corazón. Pero lo importante es entretener a la gente, no ofender a nadie, aceptarlo todo. Carecer de qué cosa? Doctrina, enseñanza, y rebajar todas las normas morales. Oiga, hermano, voy a traer a mi novia para presentársela. Nunca la he visto en la iglesia, no es que es de allá fuera del mundo. Oye, aquí no legalizamos novias chocolate, Dice la palabra de Dios que qué comunión tiene la luz con las tinieblas, así que ni me la traigas, hijo. Es más, yo no la quiero conocer. Yo no le voy a dar el visto bueno. La palabra de Dios dice que sea con una cristiana. Cristiana. No cualquiera que entra a la iglesia también es cristiano, Eso quédenselo muy grabado. No cualquier persona que entra a la iglesia es cristiana, o porque esté aquí es cristiana. ¿Cómo lo sé? Por sus frutos. Por sus frutos serán conocidos. Ni la muchacha que esté aquí siempre, porque esté aquí es cristiana, ni el muchacho que esté aquí siempre, por estar aquí es cristiano. Deben dar muestras de su cristianismo. Iglesias que rechazan activamente las verdades esenciales de la fe cristiana. Aquí viene todo esto que les estoy diciendo. Hay gente que niega el nacimiento virginal de Cristo. Se está enseñando que Cristo fue un gurú, que si Cristo estuvo en no sé qué lugar con los lamas, que quién sabe qué, que él solamente fue un iluminado. Mire, iglesias que rechazan el nacimiento virginal de Cristo, rechazan la vida sin pecado, la inerrancia de las Escrituras. O sea, ellos niegan todo esto. La muerte expiatoria de Jesús por el pecado, su resurrección corporal, la necesidad de creer personalmente en Él para ser salvo, su segunda venida. De eso ya no se está predicando en la iglesia. Ya no. Ahora te están predicando pura psicología. Entonces, como decía Marcos Witt, dice, yo diario a mis hijos les digo, tú eres un campeón.
Cuando fue pastor en una iglesia ahí donde estaba este cuate Joel Olsten, o la iglesia en español, tienen una iglesia en inglés y otra en español, y Marcos fue pastor de la iglesia en español, y a la iglesia le decía lo mismo: ustedes todos son unos campeones, Dios nos hizo para ser siempre vencedores, y todos amén. Y cuenta chistes también salió, puro entretenimiento. Pero tú vienes a una iglesia donde se te empieza a hablar, a redarguir, donde se te empieza a exhortar para que vivas una vida cristiana, genuina, leal, fiel, ya no concuerdan las cosas. Por eso dice la gente: no, yo mejor me voy para allá no me hablan tan duro. Es que allá el hermano aunque sea nos cuenta un chistecito, pero aquí ni eso. Entonces la gente empieza a escuchar ¿qué cosa? A estos hombres, y dice la palabra de Dios que se van a amontonar maestros según sus concupiscencias. ¿Qué dice Primera de Juan 2? Primera de Juan capítulo 2. Bueno, la que sigue. ¿Qué hizo Demas? Dice: amar al mundo. Primera de Juan, capítulo 2, verso 15. ¿Ya lo tiene? Primera de Juan 2, 15. Demas dejó desamparado a Pablo porque dice que amó más a este mundo. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Esto lo escribe el apóstol Juan, el mismo que escribió el Evangelio de Juan y el mismo que escribió el Apocalipsis. Y esto se lo está diciendo a la iglesia también. Y les dice: no améis ¿a quién? No améis al mundo. No améis al mundo. O sea, no se refiere al globo terráqueo, no se refiere a la naturaleza, a los montes, no se refiere a eso. Se refiere a ese sistema mundano gobernado por Satanás. No améis al mundo, ni las cosas que están en donde, en el mundo. Si alguno ama al mundo, es síntoma de ¿qué? De que el amor del Padre no está en él. No está en él. Yo puedo darme cuenta cuando alguien ama más al mundo. Se nota, se palpa, se distingue cuando alguien ama más al mundo. Eso no hay que ser gran observador para darse cuenta de eso. Cuando alguien está amando más al mundo, las cosas salen. Pero si alguien ama más al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces ahí empiezan ya las cosas a tener problemas. Porque todo lo que hay en el mundo, dice, número 1, los deseos de ¿qué? Los deseos de la carne. ¿La carne tendrá deseos? La carne tiene deseos buenos y deseos malos. Por ejemplo, el hambre es un deseo de ¿qué? ¿De qué? Cuando tienes hambre, ¿tienes deseo de qué? ¿Ese es un deseo malo? No. Pero aquí la palabra de Dios dice que hay deseos de la carne que son completamente negativos para la vida cristiana. Y esos deseos se les llama también concupiscencia, deseos desordenados de la carne. Los deseos de la carne, los deseos de ¿qué cosa? Los ojos y la vanagloria de la vida. Y esto no proviene del Padre, sino ¿de dónde? Del mundo. Y el mundo pasa, o sea, el mundo es efímero, sus deseos son efímeros, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Todo esto se va a acabar y la gente se está yendo atrás del mundo. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, dinero,
éxito, fortuna. El mundo cree que una persona exitosa solamente es la que posee todo esto, pero todo esto pasa. Se acaba de morir un cantante últimamente, ¿cómo se llamaba? Prince, homosexual, drogadicto, todo el dinero del mundo, todo lo que quiso, 57 años, murió. ¿Dónde está ahora? ¿Dónde está? Dígalo, hermano, ¿dónde está? En el infierno. Una persona que se dedicó a adorar al mundo, a servir al mundo. Ahí terminan. El mundo pasa, dice, y sus deseos. Esta vida es corta, hermano. Esta vida pasa de volada, pasa rápido. Cuando tienes 20 años, ya cuando menos te das cuenta, ya estás en los 30. Estás en los 30 y los 40. Ya cuando llegan los 40, llegas al tostón y dices, no, hombre, medio siglo, sópales. Y así como te llegó los 50, te va a llegar, ¿qué? Los 60. Y la vida es efímera, la vida se pasa. La vida se pasa rápido, es efímera. Pero fíjate lo que dice aquí, al terminar el verso 17. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace, ¿qué cosa? La voluntad de Dios permanece para siempre. ¿A qué se refiere con esto de que permanece para siempre? Siempre va a estar ante la presencia de Dios. Fíjate, ve esos ejemplos y date cuenta que no hay mejor cosa que estar con Dios. Y dice el verso 18, hijitos, Juan también lo decía, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos que anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. La apostasía. Dice Santiago capítulo 4, verso 4. Está antes de Juan, de Pedro, luego está Santiago 4, verso 4. Santiago 4, verso 4. Si lo tiene, diga amén. Ahora, antes de leerlo, yo le pregunto, ¿es malo que un cristiano tenga un carro último modelo? ¿Es malo? ¿O es malo que un cristiano tenga dinero? Dígalo, ¿es malo? ¿No? ¿O que tenga una casa bonita, lujosa? ¿Es malo? Siempre y cuando eso venga de dónde? De trabajar honestamente. Pero como dice el Proverbio 39, el que no tranza, no avanza. Si todo lo haces así, transando, eso no es bendición de Dios. Pero qué bonito es que el cristiano trabaje y que viva de lo que trabaja, que coma de lo que trabaja, no de las tranzas ni de los fraudes. Dice Santiago 4, verso 4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, ese cualquiera te incluye a ti y me incluye a mí, ¿sí o no? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye que automáticamente enemigo de Dios. No hay vuelta de hoja. No hay vuelta de hoja, hermano. El que ama padre, madre, hijos, hermanos, más que a mí, dice, no es digno de mí. No podemos poner nada ni a nadie por encima de Dios, el mundo menos. Siguiente imagen, por favor. Mire lo que está pasando en la iglesia. Estos son unos pequeños ejemplos de lo que está sucediendo. Allá arriba es un concurso de quebradita cristiana. ¿En dónde? Donde se predica, donde se pone el púlpito. ¿Ya los vio a los chamacos esos? Baile y baile. Quebradita cristiana. ¿Eso cómo se llama? Apostasía. Este pastor me parece que está bailando tango. Y no sé si es su esposa. Pero mire, pastores bailando ¿en dónde?
A ver, hermana, concédame esta alabanza, por favor. A ver. Y mire, pastores bailando. ¿Eso cómo se llama? Mire, hay dos formas de apostasía. Antes de terminar ya para dar fin a esto. Pero hay dos tipos principales de apostasía. Número uno, aquella persona que se aleja de las doctrinas claves, se aleja de la Biblia, empieza a tomar enseñanzas heréticas que proclaman ser la doctrina verdadera. Y la primera forma de apostasía es una negación de las verdades cristianas fundamentales, como las que vimos, como la divinidad de Cristo, como la inerrancia de la Biblia, la salvación que es por la fe, la justificación por fe. Pero cuando se empiezan a enseñar cosas que no son la verdadera doctrina, comienza un descenso hacia una desviación completa de la fe, que es la segunda forma de apostasía. La segunda forma de apostasía viene siendo esa renuncia completa a la fe cristiana y que resulta en un abandono completo de Cristo. Y la segunda forma, que es el abandono y la renuncia completa, siempre comienza con la primera, con las falsas enseñanzas. Una creencia herética se convierte en una enseñanza que divide y crece hasta contaminar todos los aspectos de la fe de una persona y logra la meta del enemigo, que es un total alejamiento del cristianismo. Esas son dos formas. Empieza con las falsas enseñanzas y termina con una desviación de la fe. Y la otra, cuando aman más al mundo que a Dios. Este cuate que está aquí, este morenito que está aquí, este es su nombre, Creflo Dollar. Mire qué apellido tiene, Creflo Dollar. Se ha pasado los últimos años diciéndole a su congregación en sus programas de radio que necesita quién sabe cuántos millones de dólares para comprarse ese jet, ese avión privado, porque Dios quiere que ande en jet privado para no cansarse el pobre, si ya está más pedaleado que nada, mire. Y quiere un jet privado el hombre. ¿Y Cristo en qué andaba? En un burrito. Un burrito, ahí andaba, ahí en toda Jerusalén, en un burrito. Y este cuate quiere un jet privado. Y aquí está en una de sus reuniones. No, a lo mejor no alcanza a distinguir, pero él está aquí parado. Y todo esto blanquito que se ve aquí, ¿qué cree que es? Son dólares. Y él está diciendo a la iglesia, traigan su dinero, y él va a bailar sobre él para ungir ese dinero. Y obviamente la gente diga, Dios va a ungir mi negocio, mi trabajo, va a ungir todo lo que yo haga. Pero ¿quién se va a quedar con toda esa lana? ¿La regresa? No, vénganos tu reino, dice, y presta. Son algunas cositas pequeñas que se están dando en la iglesia. Pero desde pastores que se vuelven luchadores o ponen un rodeo y cosas más graves. Graves. Esa es la apostasía. ¿Y qué hace la gente? Si no los entretienen, no vas a la iglesia. Si no me dan, no voy a la iglesia. Porque también la gente confunde, ¿verdad? Que la iglesia creen que es un centro de ayuda social. No, es de ayuda espiritual. Esto es un ejemplo nada más, hermano, pequeñito, de todo lo que está sucediendo. Pero bien pude haber traído a Benny Hinn quitándose el saco y tirándose a 1000 personas de un solo tirón. El avivamiento de la risa, o traerles fotos de gente que se está vomitando en el altar, o gente que se está riendo incontrolablemente, o de gente que está comiendo pasto, o pastores que están predicando sobre el chicle ungido. Un pastor que llevó un bote de chicles masticados y le dijo a la gente, traigo los chicles ungidos, cada quien pase por su chicle masticado. Y a la gente les daba su chicle. O uno que sacó una manguera de esas de agua y empezó a bañar a la congregación. Recibe la unción, recibe la unción. Y la gente recibía el agua. ¡Ay, suelo! Parecía más manifestación de estudiantes allá en Chile
que la unción de Dios. O sea, puedo traer todos estos ejemplos, pero este es un pequeño ejemplo solamente para que se dé cuenta de lo que está pasando ahora. Y si usted cree que esta señal de la apostasía se está cumpliendo ya ante nuestros ojos. Estaba viendo el reportaje de un pastor también ayer precisamente, bueno, más bien hoy en la madrugada, estaba yo como a las 12 todavía viendo este cuate ahí. Y la forma tan descarada de sacarle dinero a la gente, híjole, a mí me dolió mucho. Me dolió mucho ver la gente pobre, que a lo mejor hasta se endeuda para llevarle dinero a este cuate. Y luego se quedan con la deuda con la que supuestamente ellos van a salir y se echan otra deuda más de lo que piden prestado para darle a este cuate. No, dolor que me dio ver todo esto. Y ese pastor era un reportaje y le han encontrado 9 propiedades allá en Costa Rica, lujosas. Y desafortunadamente mucha gente cree que esto es un negocio. Hay gente que entra al pastorado porque lo ve solamente como un negocio para salir de pobre, para obtener dinero fácil. Y la verdad, no es así. No todos los pastores ni todos los predicadores son iguales. No viven solamente de sacarle dinero a la gente, viven de predicar la verdad de la palabra de Dios. Y todavía hay de esos, gracias a Dios. Y hay que orar por ellos, por aquellos ministros que todavía predican la palabra de Dios. El pueblo de Israel apostató. ¿Se acuerdan que pasando el mar Rojo se hicieron un becerro de oro? El pueblo de Israel fue un pueblo apóstata, abandonó a Dios, abandonó su fe, abandonó todo lo que Dios le había dicho, sus leyes, las leyes que Dios les dio, las dejaron. El primer apóstata que menciona la Biblia, ¿sabe quién fue? Satanás. Dejó todo lo que Dios le había encomendado y dejado y Dios le había dado, y su soberbia lo llevó a ¿qué? A tratar de hacer un golpe de estado allá arriba en el cielo y querer ocupar el lugar de Dios. Cuando yo veo a la gente que deja de venir a la iglesia, cuando yo veo a las personas que se alejan tanto de la iglesia, para mí solamente una de dos cosas, como dice aquí. O están escuchando cosas que no deben de escuchar y lo está alejando de la Biblia, o dos, hay pecado en su corazón. No hay otra. Solamente por esas dos razones dice la Biblia que viene el abandono de una persona. Si tú estás abandonando la iglesia, sería bueno que te preguntaras si es porque estás escuchando doctrinas de demonios, espíritus engañadores, o estás viviendo en pecado. Y el pecado aleja de Dios. Vamos a ponernos de pie. Vamos a dar gracias al Señor. ¿Había otra, José, después? Era la última. Incline su rostro, hermano, cierre sus ojos. Bendito Padre, te damos gracias en esta mañana por tu bondad, Señor. Gracias porque no tenemos más que agradecerte que nos hagas conocer la verdad de tu palabra tal cual es. Señor, no somos buenos maestros, no somos comparados con otros que conocen mucho también de la palabra y que los usas, Dios. Nosotros con nuestras limitudes queremos enseñar la verdad de tu palabra. Señor, no hay otra forma de describir la
la alegría que nos da conocer la verdad de todo, pero también de mostrarte nuestra tristeza porque a veces vemos que esta condición, estos síntomas de apostasía se están presentando no solo en nuestra iglesia, en muchas. Se está abandonando la fe, se está abandonando a Dios. Pero dice la palabra de Dios que tú eres paciente y misericordioso, eres clemente, porque no quieres, Señor, que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Y yo sé que tú tratas con cada vida y con cada corazón. Aquí cada persona, Señor, que ha escuchado este mensaje, tendrá algo que decir de lo que ha escuchado. Tendrá que tomar alguna decisión, tomar una acción, pero es su vida. Nosotros cumplimos con hablar, con predicar, con enseñar, con redarguir, con exhortar. Lo demás lo hace tu palabra. Tú penetras hasta lo más profundo del corazón. Y yo sé que saben si lo que escucharon, Señor, hay que aplicarse todavía en su vida. Yo te ruego en el nombre de Cristo que tú sigas hablando, Dios, a este pueblo. No podemos apartarnos de tu verdad. No podemos apartarnos, Señor, de lo que dice este santo libro. Pero lo que sí es verdad, que tú vienes y que estas cosas las estamos viendo ante nuestros ojos. La apostasía está ahí, está presente, se está dando, está activa. Y todavía falta mucho que decir al respecto, Dios. Te ruego en el nombre de Jesús por este pueblo, por casa de Dios, por cada uno de los que escucharon, Señor, este mensaje. Yo te ruego que obres en su vida y en su corazón, que no olviden que tú eres el que hace todas las cosas posibles y de bendición en nuestra vida. El mundo, solo dolor, sufrimiento, pero en Dios encontramos la verdad de todo. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús.